Vamos a continuar con nuestro ejercicio y ahora lo vamos a hacer con el país de Venezuela porque me gustaría checar por lo menos tres cosas. Digo, podemos checar muchas cosas de Venezuela a través de la historia, a través de su independencia del 5 de julio de 1811. Sin embargo, quiero hacer notar tres cosas de las cuales hemos vivido en este siglo XX y XXI. Habíamos comentado que íbamos a ir de 6 años en 6 años. Si lo recuerda. Sí, Ok. Entonces, vamos a partir de 1811. Aquí va a ser 1811. Son 6 por 2, 12, 72. 72 más 11, 83. Le vamos a dar la vuelta al zodiaco y aquí es 1883. Vamos a ver si de aquí ya lo podemos sacar. Son 83, 89, 95, 1901. Aquí en el medio cielo es 1901. 1901, 1907, 1913, 1919, 26, 1926, 1932, 38, 40, 46. 46, 47, 48. Aquí. Aquí son 1948. Y está Virgo. El regente de Virgo es Mercurio. Y Mercurio está en la casa 9, en Géminis, conjunción Júpiter, conjunción Venus. ¿Por qué hago hincapié en 1948? Y también podemos verlo desde 1945 y 44. Pero ambas fechas es en Virgo. Y de todas maneras nos lleva a Mercurio en Géminis, casa 9. Es casa 9 la casa de Dios, la supraconciencia, la filosofía, la espiritualidad, la religión. El estado de conciencia elevado. Y eso ustedes ya lo saben. Y está en Géminis, que nos habla de la conciencia concreta, de la mente concreta, del estudio del análisis. El estudio y el análisis de lo elevado, casa 9. Y además, casa 9 nos habla del extranjero. Ajá, hasta ahí vamos bien, porque fíjense lo que va a pasar. Que a partir de 1945, en Venezuela, en Caracas, se da el movimiento de la metafísica. De la metafísica con Connie Méndez. Y Connie Méndez nos empieza a hablar precisamente de todo esto, de la metafísica, casa 9. Nos habla de un estudio acerca de la mente, Géminis. Y no solamente de la mente, sino que esa mente la tenemos que elevar. Y nos hace mención de los 7 rayos también.
y nos vuelve a dar una síntesis nuevamente de las 7 leyes universales. Y empieza a hablar acerca de los decretos. Curiosamente es Mercurio y es Géminis. La comunicación, el verbo, el habla. Entonces, fíjense cómo en 1948, perdón, 45, en Caracas, se empieza a dar ese movimiento. Y sí, netamente fue una cuestión netamente mística, espiritual. Y para apoyar este movimiento, en 1948 llega el maestre de la Ferrer, Serge Reynaud de la Ferrer, a Caracas en 1948. Si no es que un poco antes. Eh, él llega antes, llega a finales del 47, si no mal recuerdo. O principios del 48, en esa faceta, lo tengo que checar otra vez. Te recuerdo que sí, él ya llega un poco antes. Ah, y curiosamente, él es un extranjero. Es esto, Júpiter. Júpiter también nos habla de un sacerdote, de un mago, de un intelectual. ¿Y por qué no? Júpiter, casa 9, también es considerada casa 9 como la casa de la astrología, la bóveda celeste. No solamente el sacerdote, no solamente el mago, no solamente el intelectual, el académico, sino también el astrólogo. Entonces, tanto el movimiento de 1945 como la llegada del maestro de la Ferrer en el 48 está registrado aquí, ¿sí? Y algo todavía más curioso. Cuando nosotros vemos que hay conexión Mercurio-Venus en Géminis, en Tauro, en la casa 3 o en la casa 9 y otras combinaciones, nos habla de que la persona tiene habilidades para escribir. Puede escribir su diario, puede escribir poesía, una composición, una canción. Se le da esa parte de la escritura. Y curiosamente, Connie Méndez deja toda una bibliografía. Ujú. Va escribiendo fascículos, que ya después se convierte en un libro. Ese famoso libro de metafísica, 4 en 1, que allá por los 80s y los 90s y todavía a principios del año 2000, se vendía mucho. Llama mucho la atención. Metafísica 4 en 1. Y no solamente ese, escribió otros libros más, pero nos habla de esto, Mercurio-Venus. Y el maestro de la Ferrer, que escribe el primer libro, su primer mensaje, que es de astrología. Y después de ese primer mensaje, escribe otros 4 y nos habla de los grandes mensajes. Y no solamente los grandes mensajes, sino también el Yoga Yogismo, eh, este libro de bueno, no es un libro, son varios, los 36 propósitos psicológicos, el libro blanco, el libro negro de la francmasonería, las magias del saber, las 21 cartas circulares,
Es decir, nos deja en un total de 100 obras. Entonces, tanto Connie Méndez como el maestro Laferrer nos dejan toda una literatura. Aquí está. Mercurio, Venus, en Géminis, Casa Nueva. Es decir, son libros que nos hablan de la conciencia, de la supraconciencia, del entendimiento, de la universalidad, de las culturas, de las religiones y de todo un saber, de un saber cósmico. Ujú. El conocimiento cósmico. Géminis, conocimiento. Casa 9, lo cósmico. Un conocimiento cósmico. Estos hechos que se dieron en Caracas, Venezuela, los encontramos ahí. Y de ahí nace, curiosamente, pues parte de la espiritualidad que hay en Latinoamérica. Y no en Latinoamérica, sino en toda América, que también está en Estados Unidos y también hay en Canadá. Eso por un lado. Por el otro, llama la atención el nombre de Venezuela, que algunos le llaman así, le llamaron así porque les recordaba a Venecia, la nueva Venecia, Venezuela. Solo que el nombre que manejaban los nativos refería a las aguas altas o a las aguas superiores. Y ese nombre llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque nos está hablando del aguador. Nos está hablando de las aguas superiores, las aguas cósmicas. Entonces, desde ese punto de vista, Venezuela funge como un gran parteaguas en la espiritualidad de América, porque se da el movimiento de la metafísica que en muchos países se maneja, y ahí es donde nace la gran fraternidad universal, y que también está en toda América y parte de Europa. Muy interesante verlo desde este punto de vista, porque vemos cuál es la naturaleza y el nacimiento de estos dos movimientos. Mercurio en Géminis, casa 9, conjunción Venus y conjunción Júpiter. Mercurio, por un lado, nos habla del caduceo, la alta magia, y por otro lado, Júpiter, lo que había comentado. Mercurio, Júpiter nos habla del maestro, el maestro cósmico, que generalmente se le maneja como el avatar, ¿sí? Entonces, Mercurio nos habla del caduceo, de la magia, y Júpiter por sí solo, pues es Zeus, el que todo lo sabe, es el Dios poderoso, omnipotente. Entonces, esa es la fuerza que de alguna u otra forma, tanto Connie Méndez como el maestre de la Ferrir marcan una era en el siglo XX y también en el siglo XXI. ¿Preguntas? ¿Sí Yo quedó tengo claro una, esa parte? yo tengo una, profesor. Sí, Yo recuerdo que en principios de la clase, am, Júpiter con Mercurio sí. generaba como un decaimiento, es un detrimento, Ajá. y aquí no.
Aquí ya no. No, porque Júpiter está en su casa. Júpiter gobierna la casa 9. Ah, ok. Sí, podemos decir que Júpiter está en detrimento en Géminis. Sí, astrológicamente y de acuerdo a la teoría, sí está en detrimento. Sin embargo, se da. Sin embargo, trabaja. Sin embargo, funciona. Muchas gracias. Y precisamente algo que deja el maestro Laferrier y que fortalece es el estudio de la astrología. Lo fortalece y si hay astrología, es gracias a él y a sus discípulos, a sus primeros 4 discípulos, porque nos hemos formado, o por lo menos hemos tenido las bases de la astrología, en la Gran Fraternidad Universal. Ahorita ya hay muchas personas que pueden dar cursos, que pueden dar clases, pero después de 80 años casi. Y esta ramificación es desde esta parte. Claro que ya había astrólogos en Argentina, en España, en Alemania, en Estados Unidos, pero era la minoría, eran muy pocos, era un círculo muy pequeño. Sin embargo, el movimiento de la Gran Fraternidad Universal promueve y expande no solamente la práctica del yoga, sino también el estudio profundo de la cosmobiología. Y es ese Júpiter, es la expansión de un conocimiento superior. Ujú. Gracias. Sí, También dijimos que íbamos a partir de 1811. ajá, ¿Ese es el que está en Libra? En la en el casa. ascendente de 1811. Y de ahí empezamos a contar. Ah, ok, ok. Arriba dice ascendente, Sí, Libra. así es. Y de ahí Desde de el 6 en... ascendente es donde se empieza a contar, como lo Ah, hicimos en los ejercicios de México. Sí, gracias. Ok, y de ahí de 6 en 6. ajá. Entonces llegamos aquí a 1947, 40, 47, 48. Sí. Y curiosamente Virgo nos habla de hábitos de vida, hábitos de salud y hábitos alimenticios. Y el regente está en Mercurio, perdón, en Géminis, casa 9. Entonces, de alguna u otra forma nos habla también de cambios en el estilo de vida que viene a mencionar el maestro Laferrer. Ujú. Y como siempre decimos que cuando vemos un punto en el zodiaco tenemos que ver el otro, el punto opuesto es Sagitario, casa 3. Y eso nos habla de los que vienen a marcar un estado de conciencia para la humanidad. Cuando vamos a estudiar a maestros de gran escala, tenemos que observar el eje 3-9. Y ahí nos damos cuenta qué es lo que viene a dar, qué es lo que nos viene a enseñar ese maestro. Y de alguna otra forma, sí, que también viene reforzado o estructurado. Y ese eje está bien aspectado. Júpiter, Saturno, Sagitario, casa 3, Géminis, casa 9. Ujú. Entonces, siempre que vayan a estudiar a un maestro espiritual, tienen que checar casa 3 y casa 9 qué es lo que hay.
Y si no hay mucho, de todas maneras, hay que investigar por dónde viene a ser un maestro. Son pocos de maestros los del siglo XX que tienen muy fuerte este eje. Otros no lo tienen tan fuerte, pero hay otros que sí. Y que vienen precisamente para eso, para cambiar la forma de pensar. Entonces es casa 3, casa 9, el eje de la conciencia. Hasta aquí preguntas. Muy bien. Entonces aquí es 47, 53, 59, 65, 71, 77, 83, 83, 89. Aquí es donde vamos a hacer una pausa en 1989. ¿Qué es lo que vamos a checar? ¿Qué es lo que vamos a averiguar? Vamos a ver esta parte de cuando comienza el poder de Hugo Chávez. Fíjese que desde 1901 sufre crisis Venezuela Sí, con el gobierno de Cipriano Castro. Entonces se sueltan las rebeliones internas. Y ya después, en el 1948, empieza el grupo de militares, este, donde tras golpe de una junta militar de gobierno, poniendo fin al breve periodo democrático conocido como Trienio Adeco. sí, Entonces, y en 1989 comenzaron las protestas en la ciudad de Guarenas y Caracas. O sí, sea, que ya venía con mucho conflicto Venezuela. sí, casi, casi de nacimiento. Sí, miren, de 1901. Ajá, Y así es. Cosa que no debe pasar, ¿verdad? pues no, pero desgraciadamente no. Sí. Esta parte de Hugo Chávez en 1998, aquí empieza 1998. 1998 es cuando empieza la fuerza de la presidencia, más bien de Hugo Chávez. Obviamente empieza desde antes, desde Tauro. El regente de Tauro, Venus, y Venus se encuentra aquí. Lo mismo que Mercurio. Entonces, lo que Hugo Chávez realmente tenía era un poder de convencimiento. Era una estratega, era una persona muy inteligente. Sí, de alguna u otra forma también tenía visión, ese Júpiter. Sabía hablar, era un orador. Sabía hablar ante el público, era un buen orador. Aparte de que tenía un poder de convencimiento. Este Mercurio enamora con Venus. Sí. Es decir, que una de las fortalezas de Hugo Chávez, pues sí, fue su labia, su verbo, su forma de comunicarse.
Este Mercurio también está conectado con Plutón. Esto nos habla de que él era muy directo, muy franco y, como decimos, hablaba sin pelos en la lengua. Y además también se pasaba a la hora de hablar. Esa oposición con Saturno también nos habla de que, pues sí, era cara a cara lo que él decía. Hasta cierto punto crudo a la hora de hablar. Y también ese Mercurio-Marte, Quincuncio-Marte también nos habla. Y no solamente de su poder de la voz, sino el impacto que tenía en la gente. Y como generalmente pasa, pues mucha gente en ese momento le creyó, la convenció. En una oratoria muy bien argumentada, muy bien arreglada, y en su persona y en su voz, pues claro que convencía. Sin embargo, esta parte de Mercurio con Plutón en Piscis, ese Plutón en Piscis, de alguna u otra forma ya empiezan los secretos, empiezan, también se empieza a esconder cosas. Plutón en Piscis. Eso por un lado. Aquí entonces dijimos que era 1900, aquí en Géminis, 1998. 98, 95, 2001, 2007, 2013, 2020, 2026. Libra, que es 2026. El regente de Libra, Venus, y Venus está en Géminis, casa 9, con oposición a Saturno y cuadratura con Plutón. Como tal, no se ve esta cuestión del temblor que acaban de vivir. Pero si vemos ese Urano, este Urano, que tiene un quincuncio con Venus, ahí sí, ahí sí podemos hablar de algo al respecto. Y este temblor de Urano, pues de alguna otra forma fue bastante drástico, bastante de rigor, bastante duro para el país. Ujú. Ahora, si lo vemos Maestro, desde... Sí, sí, sí. Dime. bueno, en lo que es en las redes se dice que fue provocado un terremoto. ¿Será Sí. posible eso? Pues es lo que se dice, Ajá. es lo que se dice. De que puede ser, sí, sí puede ser. A través de ondas, a través de vibraciones. Pero está lejos de saberse a ciencia cierta. Pero de que Ujú. se puede, se puede. Pero no creo que sean los gringos. Esa tecnología la pudiera tener China. Ok. La pudiera tener China. Sin embargo, pues ahí está esa conexión de Venus Ujú. con Mercurio. Sí. Es lo único que pudiéramos percibir, lo que pudiéramos ver al respecto. Y Mercurio viene siendo casi la tecnología, ¿no? Sí, así es. Ok. Entonces, eh,
esa parte del temblor no se ve bastante claro ahí en el 2026, pero es lo que pudiéramos observar de Venus, con quincuncio con Urano. Ujú. Es lo único que pudiéramos ver. No hay más. No nos da otra indicación. Aunque otra forma de verlo es la casa 4, que es el suelo, el subsuelo. Está Capricornio, el regente es Saturno, y Saturno también hace oposición a Venus. ¿Por qué estamos agarrando a Venus? Porque aquí es el regente de Libra, y aquí es 2026. Ujú. Entonces Venus recibe energías de Plutón, de Saturno y de Urano. Es decir, planetas nada suaves. Y no nada más el 2026, desde el 22 hasta el 2028, Venezuela puede estar viviendo esto. No por nada también lo que se vivió a principios de año. Ujú. Entonces, todavía a Venezuela, todavía le faltan otros 2 años y medio por vivir todos estos cambios duros. Ujú. ¿Algún comentario, alguna pregunta? No, pues está fuerte, ¿no? Ahora sí, pero me imagino que va a ser algo transformador para ellos, ¿no? Se ve muy duro, pero va a ser transformador. Sí, esta parte es la transformación. Precisamente empieza en el 2029. Ya se ve más ligero porque ya no se ve planetas, ¿no? No, al contrario, va a estar más fuerte. ¡Ay! ¿A poco sí? Sí, pues entra Escorpio. Cuando esta etapa de procesos entra Escorpio, Ajá, sí. son de grandes aprendizajes, de grandes retos, Y de grandes cambios. Permítanme tantito. Sí, entonces esta parte de Escorpio, el regente es Plutón y Plutón está en Piscis. Plutón está muy cargado, recibe 8 aspectos, recibe 8 aspectos. Son 4, 5, 6, 7, 8. 8 planetas que lo impactan. Entonces, la transformación de Venezuela va a empezar en el 2028-29. En el 2029. Todavía les falta vivir esa parte. Muy bien. ¿Preguntas? no, maestro. No, gracias. Algo muy característico que también podemos ver en Venezuela es que también ha producido de alguna u otra forma, pues sí, cantantes reconocidos y actrices. Es decir, se les da mucho esa parte del mundo artístico y de la televisión.
En la casa 5 tenemos Acuario y en la casa 11 tenemos a Leo. Este es el eje de las comunicaciones, la radio, la televisión también, así como la casa 3, la casa 9, también la casa 11 y la casa 5. Es el mundo del espectáculo. Eh, Televisión, teatro, espectáculos. Y de alguna u otra forma sí tienen esa, pues esa carta ante el mundo, ¿no? También lo que tiene que ver con el modelaje. Siempre se ha destacado mucho por eso y no por nada es ascendente Libra. Es ascendente Libra. Nos habla mucho de esos aspectos también. Obviamente, si repasamos la carta de Venezuela, como todo, vamos a encontrar cosas positivas y otras bastante negativas. Y eso es algo muy curioso de ese eje del 5-11. Y principalmente lo que les comentaba de 1948. El movimiento de la metafísica con Connie Méndez y el movimiento del Maestre de la Ferrer con la Gran Fraternidad Universal.